Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito, donde analizamos cada detalle, cada mirada y cada suspiro de nuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N turca. Espero que es tu copyright en listos porque hoy nos vamos a sumergir en uno de los momentos Moon S dulces, Moon S románticos y admitu moslo, Moon S esperados de asteriscos en u con diéresis al cap masterisco. La serie que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N el momento en que Serkan Bolat, el robot convertido en hombre enamorado, conquista el corazu superíndice 3N de nuestra querida Eda YLDZ, asterisco. Su copyright, todas y todos lo hemos estado esperando. Hemos gritado frente a la pantalla, hemos suspirado con cada acercamiento y hemos sufrido con cada malentendido. Pero hoy, vamos a revivir el instante preciso en que Serkan decide dejar de lado las estrategias, los planes de negocios y el control absoluto, y se entrega por completo al amor que siente por Eda. Rense porque vamos a analizar el gesto Mood S romántico, ese que hizo que incluso las Mood S copyrighticas de nosotras soltaran un y se derritieran por completo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por AQ y eres tan fanático de las series turcas como nosotros, te invito a que te suscribas al canal. AQ encontrar anu lisis teoruas, chismes y todo lo que necesitas para estar al dúa con tus parejas favoritas. Además no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora comencemos con la magia. Recordemos un poco el contexto. Serkan Bolat, el exitoso arquitecto, el hombre de negocios implacable, el robot, como lo llamaban cariu más menos osamente, y no tan cariu más menos osamente, a veces, se ha visto envuelto en un contrato de matrimonio falso con Eda YLDZ, la florista independiente apasionada y con un espíritu libre que ponía su mundo patas arriba. Lo que comenzó superíndice 3 como un simple acuerdo para beneficiarse mutuamente, se transformó superíndice 3 en algo mucho profundo y complejo. Ambos, a pesar de sus diferencias abismales, comenzaron a enamorarse. Pero el camino no fue fácil, ¿verdad? Hubo malentendidos, intrigas, exnovias celosas, secretos del pasado y, por supuesto, la propia incapacidad de Serkan para expresar sus sentimientos. Durante mucho tiempo Serkan intentó superíndice 3 racionalizar sus emociones, analizar el amor como si fuera un proyecto arquitecto superíndice 3 Nico con planos, medidas y plazos. Pobre iluso. El amor, como bien sabemos, no se puede controlar. La serie nos muestra con maestría cómo Serkan, un hombre acostumbrado a tener el control de cada aspecto de su vida, se enfrenta a la fuerza indomable del amor. Y es que el amor, señoras y señores, no entiende de cronogramas ni de balances financieros. El amor simplemente es, fluye, arrasa y transforma. Llegó superíndice 3 un punto en la serie en que Eda, cansada de la indecisión superíndice 3N de Serkan, de sus idas y venidas, de su miedo a comprometerse, decidió superíndice 3 alejarse. Se dio cuenta de que merecía un amor completo, un amor sin condiciones, un amor que no la hiciera cuestionar constantemente su valor. Y esa fue la mejor decisión superíndice 3N que pudo tomar, porque fue lo que obligó superíndice 3 a Serkan a enfrentarse a sus propios demonios. La valentía de Eda al poner sus propios límites y priorizarse a sí misma es, sin duda, una de las razones por las que nos enamoramos de su personaje. Ella representa la fuerza femenina, la independencia y la capacidad de elegir el propio camino, incluso cuando ese camino se aleja de la persona que amas. Fue en ese momento de separación superíndice 3N, de vacuo y de soledad, cuando Serkan se dio cuenta de la magnitud de sus sentimientos por Eda. Vio que su vida sin ella no tenía sentido, que sus logros profesionales no le producuan la misma satisfacción superíndice 3N, que la felicidad que sentía cuando estaba con ella era insustituible. Y fue entonces cuando decidió superíndice 3 que tenía que luchar por ella, tenía que demostrarle que era capaz de cambiar, de dejar a Truth ese su coraza y de entregarse al amor por completo. Este punto de inflexión en la trama es crucial, porque marca el inicio de la transformación de Serkan. Deja de ser el robot calculador para convertirse en un hombre dispuesto a mostrar su vulnerabilidad y a luchar por el amor que siente. Este cambio no es repentino ni mágico, sino un proceso gradual, lleno de tropiezos y aprendizajes, que lo hace aún más creíble y conmovedor. Ahora llegamos al corazu superíndice 3N del vídeo, al gesto romántico que nos robó superíndice 3 el aliento. No fue un ramo de flores extravagante ni una joya costosa, ni una declaración superíndice 3N pública grandilocuente. Fue algo mucho Mood S simple, pero infinitamente Mood S significativo.
Fue un gesto que demostraba que Serkan realmente había escuchado a Eda, que realmente la conocía y que realmente la amaba por quien era. Y es que al final, el verdadero amor se encuentra en los detalles, en la capacidad de comprender y valorar a la otra persona en su totalidad. ¿Recuerdan la pasión superíndice 3N de Eda por las plantas? ¿Su amor por la naturaleza? ¿Su sueño más menos o de tener un jardín lleno de flores y con diéresis árboles? Pues bien, Serkan, consciente de todo esto, decidió superíndice 3S. Sorprenderla con algo que iba ese ayud de un simple regalo material. Eda, con su alma de florista, siempre ha transmitido una conexión especial con la naturaleza. Su trabajo no es solo un medio de vida, sino una forma de expresar su creatividad y su amor por la belleza natural. Serkan, al observar esta pasión, entiende que el regalo perfecto para Eda no puede ser algo superficial, sino algo que conecte con su esencia. En lugar de comprarle un enorme ramo de rosas rojas, o una planta exu superíndice 3 tica que ella no podrá cuidar, Serkan le prepara superíndice 3 un jardín secreto. Lo escucharon bien, un jardín secreto. En un rinku superíndice 3 en escondido de la ciudad, Serkan creó superíndice 3 un espacio lleno de flores silvestres, hierbas aromáticas y con diéresis, árboles frutales. Un lugar donde Eda pudiera sentirse conectada con la naturaleza, donde pudiera relajarse, más menos y ser ella misma. La elección de un jardín secreto es especialmente significativa, ya que representa un espacio íntimo, personal y lleno de magia. Es un lugar donde Eda puede escapar del bullicio de la ciudad y conectar con su interior. Pero lo más importante de todo es que Serkan no solo creó superíndice 3 el jardín, sino que también copyright n participó superíndice 3 activamente en su construcción superíndice 3N. Se ensució superíndice 3 las manos, plantu superíndice 3 flores, regu superíndice 3 las plantas y construyó superíndice 3 un pequeño más menos o banco de madera donde Eda pudiera sentarse a leer, o a simplemente disfrutar del paisaje. Ver a Serkan, el hombre impecable, ensuciándose las manos y dedicando tiempo y esfuerzo a este proyecto, es una clara muestra de su compromiso y su amor por Eda. No se limita a delegar la tarea, sino que se involucra activamente en el proceso, demostrando que está dispuesto a hacer sacrificios por ella. Este gesto demostraba que Serkan había entendido que el amor no se trata de comprar cosas caras, sino de invertir tiempo y esfuerzo en la persona que amas. No se trata de hacer grandes declaraciones, sino de demostrar con pequeño más menos os actos que te importan sus sueños más menos os y sus pasiones. La clave de este gesto reside en la atención al detalle y en la comprensión de las necesidades emocionales de Eda. Serkan no le regala un objeto material, sino una experiencia, un espacio donde ella puede ser feliz y sentirse realizada. Cuando Eda descubrió superíndice 3 el jardín, su reacción superíndice 3N fue indescriptible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de pura felicidad. Vio que Serkan realmente la había escuchado, que realmente se había preocupado por ella y que realmente la amaba por quien era, con todas sus virtudes y sus defectos. La reacción de Eda es la confirmación de que el gesto de Serkan ha sido un éxito rotundo. Sus lágrimas de felicidad no son solo una respuesta a la sorpresa, sino una manifestación de la profunda conexión que siente con Serkan y la certeza de que él la ama de verdad. Fue en ese momento cuando Eda supo que podía confiar en Serkan, que podía entregarse a con diéresis copyright L sin reservas y que podía construir un futuro juntos. Porque el jardín secreto no era solo un lugar físico, sino también copyright N una metú, fuera de su relación superíndice 3N. Un lugar donde podían crecer juntos, florecer y dar frutos. El jardín secreto se convierte en un símbolo de su amor, un espacio donde pueden construir su propio paraíso y donde su relación puede florecer. Pero esperen, que hay más. No podemos olvidar el impacto que este gesto tuvo en la percepción que la audiencia tenía de Serkan. Antes de este momento muchos lo veían como un hombre frío y calculador, incapaz de expresar sus emociones. Sin embargo, el jardín secreto rompió con esta imagen, mostrando un lado más humano y vulnerable de Serkan. De repente el robot se había convertido en un hombre enamorado, capaz de gestos conmovedores y de demostrar su amor de una manera creativa y significativa. Además, este gesto no solo fortaleció la relación entre Serkan y Eda, sino que también inspiró a muchos espectadores a reflexionar sobre sus propias relaciones. Nos recordó la importancia de escuchar a nuestra pareja, de prestar atención a sus sueños y pasiones, y de demostrar nuestro amor a través de acciones sinceras y significativas.
El jardín secreto se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas y cómo los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en una relación. ¿Y qué me dicen del simbolismo del jardín en sí mismo? El jardín, como un espacio de crecimiento y renovación, representa la transformación que ambos personajes experimentan a lo largo de la serie. Eda, con su espíritu libre y su amor por la naturaleza, ayuda a Serkan a reconectar con sus emociones y a descubrir la belleza del mundo que lo rodea. Serkan, a su vez, le ofrece a Eda estabilidad y seguridad, permitiéndole florecer y alcanzar su máximo potencial. Juntos crean un jardín donde ambos pueden crecer y prosperar. Pero la historia no termina ahí. El jardín secreto no es solo un regalo puntual, sino un lugar que ambos cultivan y cuidan a lo largo de la serie. Se convierte en un espacio donde comparten momentos especiales, donde resuelven sus diferencias y donde celebran su amor. El jardín se convierte en un testigo silencioso de su relación, un lugar donde su amor se fortalece con el tiempo. Y aún lo tienen, mis corazones telenoveleros, el gesto ese romántico de Serkan Bolat que conquistu superíndice 3 el corazu superíndice 3N de Eda YLDZ. Una lección superíndice 3N de amor que nos enseña más menos a que lo ese importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Que el amor se demuestra con hechos, con detalles, con atención superíndice 3N y con la voluntad de invertir tiempo y esfuerzo en la persona que amamos. Una lección que nos recuerda que el amor verdadero no se compra con dinero, sino que se construye con dedicación, comprensión y cariño. En resumen, hoy hemos analizado CU superíndice 3 Serkan, el hombre frío y calculador, se transforma superíndice 3 en un hombre enamorado capaz de gestos conmovedores. Vimos CU superíndice 3 la separación superíndice 3 N obligu superíndice 3 a Serkan a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Descubrimos el jardín secreto, ese gesto que demostró superíndice 3 la profundidad del amor de Serkan por Eda. Analizamos el simbolismo del jardín como metáfora de su relación y cómo este gesto impactó en la audiencia y en la percepción de Serkan. Y finalmente aprendimos que los gestos sinceros y atentos valen que 1000 palabras. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y analizar cada detalle de estas historias de amor que nos roban el corazón superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este gesto de Serkan? ¿Fue el ese romántico de la serie o hay otro que les gustó superíndice 3 ese? ¿Creen que el jardín secreto realmente capturó la esencia de la relación entre Serkan y Eda? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. ¿Hay alguna otra pareja o serie que les gustaría que analizáramos en el futuro? No duden en sugerirlo. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí un día muy ese. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis corazones telenoveleros, el amor está en los detalles. Hasta la próxima.